del poder de la variante, estamos centrándonos ya en caballo B6. Ya. Que como hemos dicho, el blanco debe jugar A4. Luego de caballo C4, la partida transcurre como fue la partida de Chilov, que perdió contra Arechenko. Todo idéntico, con la diferencia que aquí Chilov jugó caballo C5. Arechenko jugó dama G2 y bueno, la partida continuó. En este caso jugó hizo una de las jugadas que tú estabas comentando justamente, que era E5. Una jugada bastante lógica para evitar que la posición se abra de manera tan peligrosa. Claro, lo único que cede la casilla de 5 y la presión en D6, pero es para evitar que abra la posición. Veamos cómo el blanco aprovechó eso. Vino caballo de E2. El caballo es una casilla de retirada bastante usual para el caballo en estas posiciones, porque uno pensaría que volvería a la casilla en la que estuvo antes, que es F3, pero acá es más flexible. Puede ir a G3 para consolidar la defensa de 4, e incluso posteriormente puede aspirar a entrar por aquí, o incluso hacer jugada de despeje que le permite ingresar por este sector. Pasó algo parecido en la partida. Las negras jugaron torre B8. Prácticamente es un mensaje, ¿no?, con el cual le dice ya que va a presionar un enroque de darse por ese lado. El caballo sigue su recorrido, caballo G3, y el negro insiste en presionar por la columna B. También vemos que al haber hecho E5 se queda un poco desprovisto de contrajuego el negro, ¿no? Solamente por la columna B puede hacer algo, siempre va a acusar esa falta de espacio que tiene. Y aquí el blanco, sin detenerse a defender en B2, busca una forma de presionar con F6, un sacrificio de peón que busca que el caballo se instale en la casilla F5. Y es un sacrificio bastante irresistible, ¿no?, teniendo en cuenta que jugar G6 por parte del negro implica ya dejar al peón de F6 metido de por vida, y las consecuencias que el alfil de F8 tenga que pagar, ¿no?, por ello. Así que eso hizo prácticamente que el negro acepte, obligado. Caballo F5, fuerte compensación, indudablemente. E incluso el blanco se da el lujo de enrocarse largo para incrementar la presión sobre el punto D6. Podía haberlo hecho con torre D1 también, ¿no?, pero decide asegurar la posición de su rey, aunque suene un poco irónico, ¿no? No se pensaría de repente que está seguro en esa casilla, pero sí lo está. Y esta partida fue muy, muy interesante, y se nota en cierto modo el uso de los módulos de análisis, porque aquí el blanco hace una jugada pues bastante, digamos que no tan humana. Te amenazan mate, en realidad el enroque largo, porque aquí ya el camino estaba ya más o menos forzado ya. No hay prácticamente defensas para el punto B2. B3 tampoco te sirve. El blanco tenía claro que cuando la dama venga a B7 iba a hacer esto, permitiendo la entrada de la dama en B2, pero también, curiosamente, habiendo obtenido ya el blanco una buena ubicación de la dama en D6, lo cual impide el enroque negro. Así que el hecho de que el rey blanco esté en D2 pasa completamente desapercibido, y más bien es el negro el que tiene que cuidarse al haber entrado con la dama de un torre B1. Así que no le queda más opción que retroceder y ofreciendo un cambio, ¿no? Tenía eso bastante claro el blanco, así que no le preocupaba lo que le podía pasar a su rey. Jugó rey E2, incluso dejando el caballo de C3, ofreciendo un canje por el caballo de D7, pero el de D7 es más importante. Posteriormente la torre de B8 puede terminar cayendo. Se cambiaron las damas y arribamos a un final donde mantienen las negras el peón de más, pero también se nota claramente que es cuestión de tiempo para que el blanco lo recupere. Está presionando en A6, está presionando en F6, las torres están listas para doblarse en D,
Y las negras, justamente pues al no poder defender todos sus puntos, deciden contragolpear, responder amenazas con amenazas y de este modo buscar mantener la ventaja en la posición. El blanco defiende con rey de 2, viene rey e7, torre por a6. Digamos que el blanco puede decir misión cumplida, recupera el peón que había invertido, y el escenario que vemos, la posición como ha quedado, es favorable para el blanco, porque a pesar de que hay una torre en b2, en promedio, hablando ya de todas las piezas en general, se considera que las blancas siguen teniendo mejor actividad, ¿no? Y mejor coordinación, básicamente. Las piezas negras están como que un tanto desperdigadas, cada una por su lado, no hay una armonía general. Pero las piezas blancas sí la tienen. Viene un cambio en G5, F6, regresa el alfil. Una clave muy importante es tener al caballo de E7 muy bien controlado. Y eso digamos que ya es algo que arrastra la posición. Al no poder mover ese caballo libremente, el negro no puede disfrutar de la columna D, ¿no? Entonces todo eso hace que, haciendo pues una observación general, la actividad, como lo digo, de las negras y su coordinación está muy pobre. Tiene que regresar con la torre de B2, que iba a ser expulsada de todas maneras. Trata por ahí de coordinar, pero el blanco sigue mucho mejor en este aspecto. Aprovecha la clavada para alfil C5 jaque, y el alfil se queda ya instalado en esa diagonal. El caballo de D7, si tenía alguna esperanza de jugar, creo que ahora pues la tiene menos que nunca. Si se mueve, torre E7 mate. No puede dar ni un paso en falso. Torre A8. Propone el cambio de torres. El blanco lo rehuye. Vuelve a buscar el cambio de torres. Alfil por A4. Si nos preguntamos por qué el blanco dejó ese peón allí, pues la entrada de la torre es decisiva. O sea, el rey está ahí en una situación complicadísima. No puede comer. Tiene que buscar más bien la simplificación. Esa torre metida en séptima es muy poderosa para las blancas. Aceptó el cambio, torre D1, pero tiene ya la entrada en D6 garantizada. Quita el rey anticipadamente, entra a la torre. Esta es una posición bastante interesante, observarla y comprenderla. El material está completamente igualado, pero hay un detalle que marca la diferencia, que el blanco tiene un peón pasado. Recordemos que siempre cuando estamos en una posición pareja, pensando qué hacer, pensando qué plan seguir, preguntémonos cómo está distribuida la estructura. Preguntémonos quién tiene, dónde tiene su mayoría cada uno, ¿no? Y el bando que pueda hacer mejor uso de su mayoría tiene una ventaja adicional, tiene un plus en la posición. Y eso pasa ahora claramente con el blanco. El blanco puede hacer uso de su mayoría, entre comillas, que es el peón de A, que está solito allí, mientras que el negro no puede hacer el uso sencillamente de su mayoría, que está en las columnas E y F. Esto es algo muy gráfico, y eso denota ventaja posicional para el blanco. El A6 es inminente, termina retrocediendo el caballo para ello, caballo de 5. Ataque doble que obliga al cambio al alfil por, y el blanco ahora tiene dos peones pasados, y la posición vuelve a cambiar, volvemos a analizarlo un poquito. Ahora la mayoría del negro ya es móvil, ya no tiene impedimentos, pero llega cuando los peones blancos ya están muy adelante. Así que prácticamente hacer uso de esa mayoría tampoco va a ser pues la salvación en este momento. Rey G6, trata de llevar el rey hacia adelante, a ver si el rey y sus peones pueden hacer algo. Rey B2, el rey blanco también viene a colaborar. No vale la pena hacer avances aquí tan arriesgados, no tan abruptos. A6 vendría torre A7, no es el momento todavía. Recordemos que un peón pasado es fuerte en la medida que se lo avanza lo máximo posible, pero manteniendo su cuidado, manteniendo su control. Yo estaba pensando en otra jugada. Por ejemplo, torre a B6, ¿no? Amenazando la pieza indefensa. En caso de un caballo de 7 podría venir el peón a D6. Hay temas tácticos ahí. No, torre B6 con la idea de D6, porque si se dieran los cambios, son dos peones ligeramente separados y el caballo no va a poder hacer frente a esos dos peones. Sí, pero tengamos en cuenta también un detalle. Creo que la acción del alfil se vería un poquito frenada.
eso podría ser un motivo para que esa idea no se llegue a concretar. ¿No? Pienso que ese podría ser uno de los detalles. Este alfil se queda con la diagonal un poquito tapada y el peón está perfectamente bloqueado, ¿no? Entonces por eso es que el blanco decide traer el rey para que apoye a los peones. O sea, entiende que tienen ciertas limitaciones. Por eso digo, hay que saber también hasta dónde avanzar los peones, ¿no? Bueno, juego de reyes, torre de 8. El caballo ahora amenazado, listo el peón de D para avanzar, porque es un riesgo que también el negro tomó. Mientras el rey negro estaba en F5, el rey estaba listo para volver a E6, en caso se hubiese dado la oportunidad, pero ahora ya se alejó mucho. Ahora cuando venga el D6, el rey va a estar lejos. Y bueno, pasó algo similar. El caballo fue atacado, avanza el peón de A, rey por C4. Hay un peón, el de A6 no puede ser capturado porque cae el caballo. Llega el rey a apoyar. F4, carrera muy apasionante. Alfil B8. Obligatoriamente tiene que capturar. Y rey B6. Las negras se rinden. Las blancas llegaron primero. Por ahí puede haber de repente todavía una cierta duda, ¿no? Pero basta analizar unas cuantas jugadas de cómo podría haber continuado la partida para darnos cuenta que no queda lugar a duda. Por más que los peones se ven allí amenazantes, son controlados fácilmente. No puede avanzar el D y el peón de C se dispara incluso fácilmente. No va a llegar a tiempo el negro. El blanco corona primero. Acá sí me gustaría hacer una pequeña observación muy pertinente, porque es una idea de finales muy interesante. Sí, la verdad que sí, no es tan sencilla, ¿eh? Sí, no, acá la jugada que me llama la atención es esta. También amerita ser comentada. Ah, claro, cuando los peones llegan ahí, el peón no puede ser atacado, ¿no? Es decir, no llegaría a tiempo. Claro, lo que pasa es que hace rato, cuando esto estaba así, una jugada como esta es completamente descabellada, porque el blanco juega torre por peón, sí, ahí y si el peón sigue avanzando lo controla. Claro. Pero cuando el rey llega a D4 y controla la casilla E3, esta jugada comienza a ser válida. Claro. Porque ante una posible captura viene esto. Claro. Y curiosamente la torre no puede conectarse con el peón, ¿no? Claro. Y bueno, tampoco es que el negro ganó, pero quizá el blanco tenga que contentarse con unas tablas y no pueda progresar en la posición. Claro. Tampoco el negro puede aventurarse, ¿no? Ser muy optimista, porque ahí sí le ganan fácilmente. Esperan que coronen y le sacrifican la torre. Pero manteniéndose así, empata el negro, porque la torre no puede dejar de hackear, ¿no? Porque el peón coronaría. Claro. Entonces yo me dije, oye, pero espera, dije, entonces no es tan fácil como parece esta posición. Dije, ¿qué pasaría si se da eso, no? Si en este momento el negro juega E3, pues no olvidemos una vez más, la regla 3 de cálculo increíblemente se puede aplicar en un tiempo. Jaque. Y recién después capturar el peón, evidentemente, en un escenario mucho mejor. Claro. Gana el blanco fácilmente. Es curioso porque creo que dos jugadores de repente humanos hubiesen seguido jugando esta posición de aquí. Pero como están jugando prácticamente dos máquinas, ya se rinde porque saben lo que pasa, ¿no? Claro. Porque creo que un humano hubiese como dicen popularmente, pulseado un poco más, ¿no? Claro. Pero ya para una máquina está clarísimo que pierde y se rinde. Entonces, estamos reforzando esta idea. Cuando se llega a esta posición, nos olvidamos de la variante H6, cambiamos de juego completamente y nos lanzamos inmediatamente con F4 y F5, ¿no? Y depende de lo que él haga. Puede jugar caballo C5, como lo tiró, buenas opciones de ataque, Arechenko lo demostró, o puede jugar E5 como este jugador Guevara. Igual el blanco tuvo siempre la iniciativa. Aquí me gustó bastante esta idea. El F5 me pareció muy bueno. Jugada de despeje. Y aquí ya el blanco siempre estuvo adelante, siempre con mayor iniciativa. Siguiente partida.
Muy bien, seguimos en el mismo... Mira, acá fue una entrada inusual, ¿no? A veces también surgen este tipo de entradas. Y al final uno termina transponiendo, ¿no? a las posiciones claves. Lo mismo, pero en este caso me pregunté, bueno, caballo C4 ya quedó claro lo que voy a hacer, voy a comer y voy a lanzar el peón de G y el peón de F. Pero aquí, ¿qué hacer? No puedo ir a 4, evidentemente. No puedo ir a E2, porque el caballo C4 me cae ahí como un baldazo de agua fría. Así que, caballo A2 es la jugada. En realidad, hacer el B4 en estas condiciones no es nada agradable para las negras, porque el peón está prácticamente condenado. Jugadas como A5 en este tipo de posiciones no las vamos a ver nunca, ¿no? Si nos vamos a la estadística, el A5 aparece, bueno, en poca medida, ¿no? En poca medida. ¿Por qué? Porque vendría, está dejando esta casilla clave y esa casilla está relacionada con esta. Así que es algo, pues, que donde el blanco tiene una gran ventaja. No necesita hacer mucho, ¿no? Para obtener una gran ventaja. Este jaque ya de por sí solo lo deja en una situación complicada sobre qué hacer, ¿no? Y por más que el alfil sea cambiado, el caballo tomará su lugar en B5. Tener una pieza que se quede instalada en campo rival sin que pueda ser expulsada en ningún momento, pues es un logro posicional tremendo, ¿no? Y este caballo, por último, que el negro lo podía de repente considerar una compensación por eso, en realidad pues tiene una reubicación bastante sencilla y que también va a ser más bien favorable para el blanco cuando ese peón sea presionado, ¿no? Entonces, lo que el negro más o menos aquí busca es algo que ya hemos visto en varias posiciones. Es contragolpear con esta jugada de 5. Pero en esta situación, el blanco digamos que tiene ya una forma de obtener ventaja, que vendría a ser la jugada así, intermedia. Amenaza con amenaza. Y que deja al negro en una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque el caballo, por ejemplo, si regresa a la última casilla en la que estuvo, no olvidemos que el caballo de F6 puede quedar completamente asfixiado. Y ya si se tiene que ir a H5, pues la posición no pinta bien. Entonces no le queda más opción que ir hacia adelante. Un cambio que hace rato vimos, pero que ahora ¿cuál es la diferencia? El blanco estaba tocando en B4. No podía comer directamente porque el negro comía D por E4. Pero ese peón ya se fue, gracias al último cambio. Entonces simplemente caballo por D4. ¿No? Es una fórmula bastante sencilla con la cual el blanco puede quedar con un peón. Obviamente el negro va a intentar compensar, ¿no? Pero no va a ser algo sencillo. Veamos cómo aquí el blanco ganó con bastante facilidad. Vino alfil B7. Eso sí, nos quedamos un poquitín descoordinados, porque el caballo, al menos el de B4, está en una casilla súper inusual. Pero es cuestión pues de arreglarlo, ¿no? Caballo BC6. Tenemos la ventaja que podemos ofrecer cambios, cualquier tipo de cambio. El caballo es expulsado y es defendido aquí de manera táctica muy buena. Por eso me gustó esta partida, también por las ideas tácticas que el blanco aplica. El caballo es defendido con torre A4. Con lo cual, si alfil por C6, torre por C4, recuperando la pieza inmediatamente, con un peón más extra, o sea, con 2 peones de más. Jugó alfil C5. En realidad, pues no fue impedimento para comer en C4 de todas maneras, porque vino alfil por D4, ya no está uno de los caballos blancos, pero igual, ante la captura, la recuperación de la pieza es inminente, con 2 peones de más. No se molestó en comer aquí el negro, jugó dama de 7, pero bueno, ya estamos en una posición pues con 2 peones de más, ya la ventaja es muy grande. Y por ahí la partida tiene cierto atractivo, porque vamos a recordar algo que no debemos olvidar nunca. Un tipo de situación que debemos evitar por más que tengamos 2 peones de más. Los alfiles de distinto color. Exacto. Aquí, con esta propuesta de cambio, se comienza a encaminar. Digamos que no es el final, digamos, ya de alfiles, pero ya se va encaminando y no es bueno. Como se va encauzando en ese sentido, ya hay cierto riesgo, ¿no? No va a ser tablas inmediatamente con las torres en juego, pero puede haber ese riesgo. Incluso acá hay una ilusión óptica, de repente uno dice, no, pero normal, porque gana un tercer peón. Falso, no olvidemos la jugada intermedia. Más bien el negro termina
ganando la pieza. Entonces, por eso me gustó esta partida, por ese pequeño detalle final, que el blanco dice no, ni hablar. Pero estamos viendo una vez más las reglas, cómo se manejan, ¿no? Porque podemos creer ciegamente que debemos simplificar siempre con 2 peones de más. Claro. Y vemos cómo es así. Caballo C6, cuida la entrada, alfil C3. Ahora hay algunas amenazas del negro, pero el negro está buscando como sea el final del alfil de diferente color. Sabe también que es su última esperanza. Y eso también nos sirve porque debemos imitar algo así, en el hipotético caso que, por más que no querramos, pero que ya estemos en una situación con 1 o 2 peones de menos. Claro. Nuestro principal plan será eso, aferrarnos a esa posibilidad. Entra a la torre con todo, no le permite nada, busca activar su alfil de manera correcta, responde amenaza con amenaza, y termina comiendo en la 6. Acepta ya el final de alfiles de diferente color, pero obviamente en otras condiciones, en otros términos. Claro. Con un peón extra o con 3 peones ligados. Incluso aquí le hace una jugada muy interesante. Para que el alfil no se active, o al menos no lo haga gratis, le pasa el peón. Alfil de 5, torre a 7, atacando G7. Ya el negro no quiso luchar más, ¿no? Va a caer un otro peón más. Hay 3 peones pasados en el flanco de dama. Por más que hayan alfiles de diferente color, tampoco pueden hacer más. El negro se terminó rindiendo. Claro. Está quedando claro entonces el poder de la 4. Sí. Y estamos entendiendo también por qué las negras optan más por la jugada caballo C4. El B4 que acabamos de ver dejó al negro con peón de menos en tiempo récord. ¿No? Y la compensación pues no resultó del todo convincente. Siguiente partida. Partida jugada en España. La partida me pareció curiosa. No estoy seguro si es esta. Pero cuando vi la exactitud, cuando yo analizo las partidas por mi cuenta y también con el módulo para ir viendo si... Claro, para ser objetivo, como dice el gran maestro Igor el mismo. No, porque a veces debo ser sincero, se me puede escapar algún tema táctico o algo. Entonces ya detecto alguna anomalía cuando se cambia la valoración abruptamente. Y esta partida fue muy perfecta del blanco. Y dije, oye, esto parece que ha sido una partida por correspondencia, con módulo. Me quedé con esa duda. Pero bueno, parece que no, pero el blanco jugó muy bien. En esta partida vemos la última posibilidad que puede surgir de la 4. Ya vimos el caballo C4, acabamos de ver el B4, la captura, ¿no? Que no es prácticamente tan escogida. Y bueno, creo que va quedando claro el porqué. Ya lo sabemos más o menos, sabemos que el peón de A6 sufre, pero en esta partida en particular el blanco pues hizo una obra de arte, jugó muy bien. Y vinieron los cambios, trata de completar su desarrollo, E5. El caballo es expulsado, caballo B3, una retirada que tiene 2 ideas centrales: evitar el caballo C5, que acaba de surgir como amenaza en estos momentos, y también buscar la entrada de nuestro caballo a la casilla A5. Viene caballo E5, amenazando en F3, alfil E2, alfil C6, molestando a la torre se coloca en A4, perdón, en D4, presionando en la columna D, y se va con todo, F4. Vemos pues que el hecho de tener ese peón aislado, lo único que ha conseguido es que las negras retrasen su desarrollo normal, y esto se vea traducido pues en una gran actividad por parte de las blancas. Caballo D7, dama C3, atacando al alfil, presionando indirectamente, creando un contacto indirecto en la gran diagonal, manteniendo la presión sobre el punto A5. Si el alfil se mueve, digamos, a B7, ya viene un alfil B5, cada vez el blanco encamina más sus fuerzas. Decide responder amenaza con amenaza. Y es más, parece un negocio muy rentable, teniendo en cuenta pues que la torre debe moverse aferrada a la defensa del peón de E4. Y eso hace que no sea fácil para la torre moverse, ¿no? Y es más, parece que la torre está en problemas, porque si la torre intenta moverse a C4 para mantener el peón defendido, le viene alfil B5. Y la torre se queda sin casillas. Pasa a ser una pieza encerrada. Pero el blanco le responde pues con maestría. No sé si porque vio que la torre no podía moverse de casualidad de repente, sí, o porque lo tenía planificado previamente,
sería bueno saberlo. Dama por C6. Sacrificio de calidad. Sacrificio posicional de calidad. Es aquel sacrificio en el cual no obtienes una ventaja concreta, simplemente obtienes grandes factores posicionales a tu favor. Fue lo que hizo el blanco aquí. Calidad a cambio de un peón. Cuando vino el cambio de damas lo evitó claramente. Necesita que el factor seguridad del rey tenga peso. G6, buscando alguna entrada evitando alguna entrada del caballo. F5. Y de esta partida me gusta un hecho en particular, ¿no? Si tú tienes al rey rival en el centro, por más lógico que suene, lo que debes buscar es el lograr que se mantenga en el centro. Ese es tu principal objetivo. Porque muchas veces el rey de tu rival va a estar en el centro, pero no vas a poder, digamos que atacarlo rápidamente. Entonces primero hay que asegurarnos que se mantenga en el centro. Juega alfil E7, listo para enrocarse, y el blanco le dice no. Si te enrocas, pierdes el caballo de D7. Tuvo que poner otra pieza a defender, pero ya eso se ve sospechoso, ¿no? Una torre que esté en la mira del alfil. No hay un descubierto potente, si no el blanco ya lo hubiese hecho. Decide jugar F6. Y de todas maneras, el enroque se vio una vez más evitado. Calidad de menos, pero una compensación pues tremenda. Entre el caballo, E5, siguiendo al pie de la letra los consejos, rey en el centro, abramos líneas, con sacrificios, con rupturas. Comió aquí, E6. Increíblemente está a punto de producirse un mate de antología, con el peón en F7. Tuvo que devolver la calidad de más, pero ya muy tarde. Vino alfil por. Ahora vino el F7 jaque. Esconde por aquí. Jaque por aquí. Y se termina rindiendo porque al siguiente movimiento viene el mate. Si rey B8, dama 8 mate. Y bueno, si cubre con dama, dama por dama mate. Una obra maestra de ataque por parte del blanco. Sobre todo el sacrificio de calidad fue muy fuerte. Sí. Pero ya nos queda claro entonces este panorama de aquí. A4, ya sabemos qué pasa si juega caballo C4, qué pasa si juega B4 y qué pasa incluso si juega B por A4. Vamos a la siguiente partida. De nuevo, dos pesos pesados, Anand por Omaryov. Y ya cambiamos ahora de contexto, de escenario. Hasta el momento, pues todo lo que hemos visto. No, aquí ya estamos viendo algo diferente. Sí. Acá nosotros hemos visto la jugada dama D2 y pues hemos visto caballo BD7 como jugada principal. ¿No? Prácticamente todo lo que hemos visto hasta el momento ha sido pues con esa jugada, ya sea con H6 aquí o ya sea con el caballo de B6 que acabamos pues de ver. Muy bien, pero acá vemos una jugada algo inusual. Las negras en esta posición deciden jugar, un segundito, B5, sí, caballo FD7, ¿no? Caballo FD7. Igual, ¿no? El G4 pues evidentemente es una jugada que no depende solamente de que el caballo esté en F6, es una avalancha de peones que igual se va a intentar para ir contra el rey, ¿no? Pero dame un segundito aquí, estoy un poquito, me lío un poquito con la transposición, porque o sea, la partida fue con G4, ¿no? La partida fue con G4. Pero yo recomiendo aquí hacer primero dama de 2, pero sí, terminamos en la misma posición. Cambio la posición y estamos en la misma. Ya. Bueno, solamente cambia el orden de movimientos, nada más. O sea, da igual que hagamos G4, dama de 2 primero, pero como lo hemos venido viendo con dama de 2, pues mantengámoslo así. Solo que en esta partida fue diferente. Estamos en esta posición de aquí. Es más, esto yo lo he considerado, si no me equivoco, yo lo he considerado aquí cuando las negras juegan alfil B7 en vez de caballo BD7 y luego de G4 juegan caballo FD7. Claro, esa es la entrada que yo he considerado en el marco teórico. Voy a aclararlo aquí, voy a guardarlo así, ahora sí, y aquí enroquelado. Bien, entonces ya no solamente en esta posición
va a surgir la posibilidad que él me haga caballo BD7, como lo hemos visto hasta el momento. También puede hacer alfil B7. Y cuando viene G4, quitar el caballo anticipadamente. También el negro puede adoptar esta forma de jugar. El blanco se enroca largo, aquí ya de nuevo nos unimos a la partida, y las negras juegan caballo B6. Y una vez más, pues es importante aquí tener ideas claras sobre cómo vamos a trabajar en esta posición, porque según las ideas que hemos visto hasta el momento, pues ya no hay un G5, digamos, que valga tanto la pena. Recordemos que de nuevo nos enfrentamos a un posible B4 y que mi caballo no tenga un buen lugar a donde ir. Nunca olvidemos ese detalle cuando un caballo ya está asomando por la casilla C4. ¿No? Entonces, en esta posición, el blanco justamente va a estar pendiente a ello, al B4. ¿No? Muchas veces también pensaríamos que el A3 sería la solución perfecta, ¿no? Pero tengamos en cuenta que es una jugada que facilita algunas rupturas, que no es recomendable hacerla, ¿no? Entonces, la forma de lidiar contra eso en esta posición va a ser jugando caballo B3. Luego de caballo B3, ya hay un tema de clavada bastante fuerte, ¿no? Ya puede ser bastante incómodo, ¿no? Incluso si las negras, por ejemplo, entraran con caballo C4, podría venir el cambio aquí y el caballo entra en C5, en una posición pues bastante privilegiada, aprovechando la clavada en la columna D. Bueno, en esta posición las negras pueden jugar de distintas maneras, ¿no? Centrémonos a ver en el contexto en el que estamos. Las negras han probado con caballo 8 D7, completando el desarrollo de manera normal con los caballos. Han probado con caballo C6 y también por ahí han probado con la jugada B4. Empecemos con esta partida entre Anán y Ponomariov. Ponomariov completa su desarrollo y de pronto nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Por dónde atacamos? Ya no hay caballo en F6. Pues la idea de caballo B3, aparte de tener una clavada presionando en la columna D, también era tener esta posibilidad de jugar caballo A5 si se daba la opción, y ahora está, ¿no? Y está prácticamente el alfil en la mira. Y bueno, un retroceso es impensado, ¿no? Retroceder sería desconectar todo. El negro se resigna y simplemente defiende el alfil. Y como el blanco considera que lo puede capturar en cualquier momento, decide pues hacer su típica jugada rey B1 de profilaxis, y por más que no haya un caballo en F6, igual iniciar la avalancha. Igual inicia la avalancha buscando crear presión. Ponomariov se enroca. Y Anán hace una jugada muy inteligente, fiel a su estilo, un jugador muy hábil que presiona mucho al rival, le hace alfil G5. Un ofrecimiento de cambio que obviamente pues el negro no debería aceptar. Si acepta el cambio, el blanco tiene pensado comer con H, claro, y se genera pues una presión tremenda, ¿no? Que no va a poder prácticamente allí sobrevivir el negro. Y no solo eso, también el punto D6 queda completamente en la mira. De hecho, ese es el poder de esa jugada alfil G5, que de darse un cambio de alfiles, el punto D6 automáticamente está en serios problemas. Y también por eso quizá fue que Ponomariov no hizo la mejor jugada en la posición, que era volver a tapar aquí con caballo F6. Era la única jugada, digamos, que lo mantenía todavía con cierto equilibrio en la posición. Porque de repente tenía miedo a algo así, ¿no? Alfil por F6, y si como con alfil se me cae el peón de D6, y si como con peón mi enroque queda muy debilitado. Pero curiosamente, puede comer con alfil. Porque en realidad es una posición bastante, es una situación bastante normal, que el blanco gane un peón y a cambio de eso el negro se quede con el alfil de casillas negras sin su opositor, y algo de compensación hay, o sea, va a ser mejor que lo que pasó en la partida, porque Ponomariov, en su afán de evitar el cambio de alfiles, o que le debiliten la estructura, o que le coman en D6, decidió jugar esto. Pero prácticamente le dio, digamos, el gusto, por así decirlo, a Anán. Porque Anán hizo alfil G5 esperando ese movimiento.
una aplicación de la jugada invisible, de la cual hemos hablado en algunos puntos. Claro. El alfil, uno diría, perdió un tiempo. Depende cómo lo queramos ver. Lo podemos ver también como que provocó al rival a que se debilite, ¿no? Así que una pérdida de tiempo exactamente no lo es. Y veamos cómo ahora Anand va a aprovechar esa situación. Caballo E5, entra allí amenazando el peón de F3, dama F2, defiende y amenaza, entra con caballo C4, cambia en B7, acepta el cambio y viene alfil D4. La posición sigue estando, pues, hasta donde la vemos, bastante equilibrada, pero Anand va a explotar el tema del peón de E6. ¿Cómo? Ahora lo vamos a descubrir. Sigue activando sus piezas Ponomarev, comienza la reubicación de piezas. El caballo quiere instalarse en F4 y desde ahí, pues, el peón va a estar bastante vulnerable. Caballo C6 busca simplificar un poco. De hecho, acepta la simplificación Anand porque tampoco tiene elección, pero le dice, bueno, cambia mi alfil, pero por tu caballo más activo. Y aquí, una posición todavía con cierto equilibrio, Ponomarev comete un error. Bueno, quizá porque es una partida Blitz también, pero acelera su derrota o su situación negativa, porque propone el cambio de damas y viene un dama B3 que prácticamente deja al peón de E6 en serios problemas, ¿no? Porque ahora se va a unir a eso un caballo D4 o caballo F4 y es cuestión ya de movimiento, de unos cuantos movimientos para que ese peón termine cayendo. O también quizá Ponomarev lo vio y puso todas sus esperanzas en este movimiento. D5. E por D5, gana Anand el peón y de repente confió en la iniciativa que podía buscar tras caballo A5. Dama D3 y caballo C4. Y bueno, sabemos que también el jugador de ataque inglés debe estar listo para asumir ambos roles, tanto el rol de ataque como el rol de defensa. Muchas veces, y ya hemos visto en varios modelos, el rival, con tal de liar la partida lo máximo posible, pues comienza a hacer sacrificios por doquier. Y uno tiene que estar en la capacidad de frenar estas ideas, tener todo controlado. Caballo F4. Activa su caballo, tratando de entrar en E6. Obviamente, pues, peón por peón sería un error gravísimo. Es lo que el negro está esperando. Claro. Así que reubica su caballo, entra con caballo E3 y una vez más el recurso que ya hemos visto en muchas ocasiones. Le dice, te entrego la calidad, te entrego mi torre en D1. No es que piense hacer esto el blanco, no, porque igual el negro tiene todavía más recursos, ¿no? Y al final, pues, luego de una larga complicación táctica, el negro puede quedar con más material, ¿no? Sí. Simplemente está dispuesto a quedarse con la calidad de menos, pero porque entiende que tiene la compensación necesaria para ello. Es calidad a cambio de 2 peones y de un caballo, pues, que vale igual o más incluso que las torres negras. Y además está en casilla blanca, no puede ser atacado por el alfil, ¿no? Y apoyado por un peón. Es un caballo inexpugnable. Y encima el peón ni una torre lo puede apuntar. Sí, claro. ¿No? Todos esos detalles pues hacen que el caballo sea una pieza, pues... Claro, esos son sacrificios posicionales que uno tiene que ir dominando, viendo los aspectos negativos y positivos, ¿no? De ese sacrificio posicional. Claro. Claro, porque ya solo ver que, como comentabas antes, ¿no? Si hay una pieza que llega a estar, que se introduce en el territorio del rival, que está bien posicionada, que encima no puede ser expulsada, como vemos un caballo de casilla blanca apoyado por un peón, pues es más que compensación. Y encima el peón no puede ser atacado fácilmente. Claro, o sea, es todo un plus, toda una suma de cosas que hacen que esté súper justificado. Y aparte de ello, observemos las casillas blancas. Claro. No hay alfil de casillas blancas y obviamente Anand, que identifica rápidamente lo que pasa en la posición, centra su atención en ello. Mediante avances de peón, que no son otra cosa que despejes, hace pues que ya la posición colapse a tal punto que el negro dice, oye, acá para sobrevivir necesito sacrificar esto, comer esto, y bueno, vuelvo al juego. Ya al menos me libro de ese caballo molesto. Pero la presión sigue estando allí muy poderosa. G por F6. Y bueno, se rinde ante el... No, perdón, no se rinde, viene acá.
Y es bonito el cierre de Anán, ¿eh? Amenaza mate en G7 y termina combinando desviación con interceptación. Ya, claro. Conocido como instrucción. Bonito final. Ambas capturas pierden al instante. Claro. Sí, sí. Siguiente partida. Grichuk contra Grachev. El alfil B7 del cual estamos hablando. Y que las negras se quiten anticipadamente. Quita el caballo anticipadamente, con lo cual el G5 pues ya queda prácticamente, no es tan necesario. Quizá para más adelante, cuando iniciemos la avalancha de peones. Tal cual ha sido la partida de Anán con Ponomaryov. Pero ahora, a diferencia de Ponomaryov, que jugó caballo 8 de 7, a lo cual vino caballo A5, Grachev decide sacar el caballo por C5, ¿no? Y de esta manera evitar caballo A5. Pero obviamente, cada situación tiene su pro y su contra, ¿no? Aquí evita caballo A5, pero al momento que le presionen el caballo de B6, al no estar el otro caballo en D7, va a tener que volver a mover, ¿no? Y prácticamente ahí pierde un tiempo. Una cosa con otra, ¿no? Rey B1 completa su desarrollo y vamos a ver pues una avalancha muy instructiva por parte de Grichuk. G5. Bueno, tampoco hay que exagerar, ¿no? A veces uno dice, no, pero ya si puedo sacrificar peón por tal motivo, ¿no? Pero puede ser muy arriesgado en algunos casos, sobre todo porque se simplifica un poco la posición. Por eso es que primero defiende el G5 antes de hacer el H5. Caballo E5, las negras buscan por ahí lo suyo. Alfil D4, reubicando al alfil para que caballo C4 no llegue con amenaza. Dama C7, hay que tener cierto cuidado ya porque pueden haber temas aprovechando la sobrecarga de la dama. Así que un B4 podría ser mortal. Esto sí amerita un A3, que lo evitamos en la medida que sea posible, pero si ya no tengo otra opción, pues hay que hacerlo. Sobre todo un A3, digamos que es más manejable cuando la columna B está bloqueada por el alfil. Y para romper con B4, pues tiene que hacer torre B8, quitar el alfil y hacer B4. Pero si ese alfil por algún motivo todavía no salió, está en C8 y la columna está completamente despejada, ahí sí un A3 puede ser más perjudicial. Pero en este caso casi no. Esta partida es muy interesante porque muestra una posición la cual yo había comentado ya en una de mis profesiones. Acá de pronto pues uno se preocupa porque se abre la columna B y ahí el negro tiene facilidad para colocar torre y dama, pero el blanco hace una suerte de fortaleza defensiva. Observemos cómo la va armando. Caballo C1, torre B8, quita el rey, dama A5, caballo 1 A2. Una fortaleza defensiva pues súper sólida. Alfil C6 para despejar la columna B, y ahora que siente que está todo controlado, busca su iniciativa. Las negras tratan de bloquear al alfil en su diagonal. El alfil simplemente retrocede, manteniendo la tensión. Vienen los cambios de peones. Dama por y el alfil regresa. Viene a presionar en la columna B, lo cual puede pues, ser muy preocupante. Pero el blanco sigue lo suyo en el flanco de rey. E increíblemente, el blanco construye una posición inexpugnable. ¿No? He visto varias partidas con este modelo y sencillamente el negro se estrella contra un muro. Claro, surge una duda, ¿no? ¿Vale? O sea, estás como atando 3 piezas más o menos completamente a la defensa. ¿Valdrá la pena? Pues sí, porque es el mismo número de piezas que él está también invirtiendo. Y aparte, ¿no? En el otro lado del tablero lo que está pasando, el blanco tiene posibles rupturas, posibles amenazas que sí hagan daño al negro. Pero intenta entrar por todos modos, ¿eh? Alfil A4, atacando en C2. Dama F2, defendiendo el peón. Y alfil B3. Es increíble la manera en cómo trata, o sea, se las rebusca para poder entrar. Pero también es muy admirable pues la frialdad, digamos, de
Grichuk, ¿no? Un cambio obviamente le da chances. El caballo no tiene tanto juego, tiene que volver por aquí y claro, ya por ahí pues hay riesgo de sacrificios, ¿no? De que pueda haber algo. Pero se da cuenta pues de que no está forzado a comer, ¿no? Y simplemente lo deja ahí y sigue con lo suyo. Prácticamente lo deja ahí sin ningún objetivo claro. El alfil solamente dependía de que coma. Si no come, el alfil no tiene ninguna función pues que le pueda reportar algún beneficio, ¿no? Bloquea, caballo insiste, alfil por A2, rey por A2, tiene que esconder su alfil que está en peligro, torre G3. La torre también viene a colaborar porque ya más o menos ve por ahí algún posible C3, algo que pueda pasar. De hecho eso pasó porque el negro considera que es lo único que le queda. Si esta torre bloquea aquí, claro, prácticamente ya no hay nada. Entonces sacrifica eso para que en algún momento pueda tentar una entrada del caballo en C4, pero las blancas lo controlan muy bien. Dama A5, B4, dama A4, torre B3, todo completamente defendido. Toca ahí ponerse un poquito sólido, con las piezas un poquito pasivas. Son los gajes del oficio. Dama B5, dama F1, proponiendo cambios para llegar a finales ganados. Dama C6, dama E2, la dama se reubica. Torre A8, buscando un A5, C4. Esta jugada es muy interesante. Con C4 está buscando un avance de peones, pues ya demoledor, hacer uso de los peones pasados que tienen el flanco de dama, pero claro, debe haber una justificación para ese sacrificio de peón, o mejor dicho, para esa devolución de peón. Y la hay. Grichuk opta por volver el material a un estado equilibrado, pero sabe que posicionalmente tiene una ventaja aplastante. Por la iniciativa y la columna C. El alfil de F8 no se puede mover. El blanco tiene lo tiene fijado completamente en el flanco de rey. Las torres tienen la columna abierta de la posición a su merced. Tiene que bajar aquí porque una entrada en octava es decisiva, es única. Igual la torre entra en séptima. Viene por este lado, ya no tiene cómo defender F7. Será cuestión de tiempo, nada más de unas cuantas jugadas, para que la posición se desarme por completo. Juega F5, no le queda más remedio. G4 amenazando mate en F7. Listo para bloquear allí. Y se mantiene todavía, aunque de un hilo, pero se mantiene todavía ahí vivo en la posición. Pero ya es cuestión de tiempo. Esta simplificación es clave. Caballo F6. Listo el caballo para ir a... Bueno, aquí es un buen intento de contrajuego de las negras. Puede tener incluso una amenaza de mate luego del cambio de peones. Por eso es que el blanco le dice: esa columna A no se va a abrir bajo ninguna manera. Prefiere sacrificarle un peón o devolverle el peón para que la columna A se mantenga cerrada por completo. Intenta sacrificar calidad, ¿no?, para aguantar en la posición, pero ya no hay nada que pueda hacer. Es una partida también Blitz por internet. Quizá hay algunos detalles ya, algunos errores, ya un poquito de apuro de tiempo, pero ganó fácilmente. Torre allí, se acabó la partida. Defiende aquí, cambia la torre más alejada para que el peón siga sin ser amenazado, y cuando es amenazado no le da chance a que lo capture por el mate en E8 y gana Grichuk esta posición. Muy interesante la fortaleza que construyó en el flanco de rey, inexpugnable, mientras que por el flanco de dama siguió presionando. Interesante partida y bien larga, bien luchada. Sí. Veamos la siguiente. Seguimos en esta situación del alfil B7. No, ya vimos el alfil B7, que es la posibilidad principal que le sigue a caballo BD7. Sí. Ahora vemos un B4 bastante acelerado, y de pronto nos queda la duda ahí, por E2, por A4, hemos visto una variante principal donde el caballo va a A4, pero eso pasaba cuando el alfil ya había definido su diagonal, como lo dijimos. Vimos otro escenario donde el caballo iba a E2, justamente por ese motivo, que el alfil podía salir a amenazarlo.
Pero recordemos que hacíamos caballo 2, cuando ante caballo A4 él me podía amenazar, pero yo no estaba todavía enrocado. Claro. Pero yo no estaba todavía enrocado. O mejor dicho, yo ya estaba enrocado, mejor dicho. Pero ahora no lo estoy. No estoy enrocado en esta posición. Así que si él me hace un alfil de 7, yo no tendré ningún reparo en hacer B3 y no hay ningún riesgo en esa captura en A4, todo lo contrario. ¿Por qué no hay riesgo ahí? Porque no estoy enrocado. Ah, entonces, ya. Yo jugaba caballo 2 en una posición similar cuando mi rey estaba enrocado. Ah, comprendo, claro. Cuando puedo jugar caballo A4 y no estoy enrocado, no hay ningún problema. O sea, el caballo 2, digamos que solo se hace cuando es completamente necesario. ¿No? Como en las situaciones que hemos visto que era necesario. Pero cuando no lo es, cuando puedo justificar mi caballo A4, mi caballo A4 debe ser la jugada allí que esté en primer lugar. Ya. Evidentemente, pues, sabiendo que un alfil de 7 no lo conduce a nada importante, sigue con caballo B de 7, y al final llevamos a una posición muy parecida a la variante principal. Solo que con algunos movimientos atrás. Él juega alfil B7 y, por ejemplo, si yo jugara G4 ahorita, de pronto estoy en la variante principal, que le hemos visto, hasta el cansancio. Sí. ¿No? Que consiste en H4, caballo C5, A3, y que hoy de nuevo la mencioné al principio, ¿no? Pero, digamos que aquí el blanco, pues, no necesita ya hacer esos movimientos. Antes de que el caballo negro llegue a C5, puede hacer el blanco A3, tratando de aprovechar esa clavada. Y de hecho, es algo que el negro, al igual que en la variante principal, da el peón, pero buscando obtener una fuerte compensación a raíz de ello. ¿No? Haber hecho que los peones del enroque queden algo movidos, algo debilitados, y luego contragolpear. Con un D5 que llega también en un escenario ideal, como ya lo hemos visto, ya que cuando no se puede ni avanzar, ¿no? Ni comer, sabemos que no es tan recomendable, salvo en posiciones muy específicas. Y encima tampoco estoy listo para hacer G5, como en otras posiciones sí lo he estado, así que es un D5 difícil de lidiar. Y aquí la decisión del blanco, pues, es bastante compleja, ¿no? Y la vamos a entender al ver varias partidas, ¿no? Ahorita vamos a empezar con esta. El blanco juega alfil F2. ¿Cuál es la idea del alfil F2? Pues la idea viene a ser buscar un alfil G3, ¿no? Amenazando la dama, pero hacerlo con el alfil más seguro. Porque uno dirá, oye, pero ¿por qué hago algo que puedo hacer ahorita? ¿No? Y el E5 no me preocupa porque yo mantengo la clavada. Sí, podría ser, pero ahora es turno de las negras de hacer su movimiento. Lo que el blanco quiere es golpearlo consecutivamente. O sea, quiere hacer esto y cuando le venga el E5 ya que el blanco no tenga que estar con la necesidad de regresar el alfil, sino que ya pueda estar yendo hacia adelante. No, y de hecho vamos a ver una partida en la que el negro captura en E4 y como el blanco pues consigue una actividad tremenda. En esta partida, que es una partida en un famoso portal de internet, que es chess.com, un torneo donde juegan los titulados, un gran maestro chileno juega E5, buscando, bueno, ganar espacio, activarse, pero no es una de las mejores maneras de lidiar aquí con negros. El caballo más bien feliz se instala en F5, Salinas come en E4, considerando quizá que no hay un riesgo inmediato, confiándose quizá en esa situación. Pero está la casilla T6 débil ahí y tocando el punto G7. No para usarla directamente porque también implicaría un cambio de damas que todavía no sería recomendable, ¿no? Pero se va a tener siempre eso latente. Y es más, no tiene, digamos, que un golpe concreto ahorita, no, simplemente alfil C4. Aprovecha las circunstancias para seguir desarrollándose, para seguir colocando sus piezas en casillas importantes y las negras sigan con serios problemas de desarrollo que les vayan a costar caro. Ahora mismo, por ejemplo, es un H5, que parece pues un poco extraño, pero no viene a ser otra cosa que buscar esta jugada sin que el blanco pueda meterse aquí. Y la captura de F3 no le conviene a las negras. Abriría mucho la posición, ¿no? Sí, una que abre mucho la posición. Torre 1, sí. Sí, le sigue dejando los peones y esto ya
en cualquier momento colapse, ¿no? Un peón en G2 que ha venido comiendo bastante, pero que no produce mucho. Claro. Lo que Salinas quería hacer era esto, pero si lo hace directamente, tiene problemas. Va a tener que comer y la dama entra de manera muy fuerte. O sea, en el momento quizá el negro no siente el peligro, pero ya a medida que van surgiendo más movimientos, se nota que hay problemas. Hace un H5, que como digo, busca un G6 sin que el caballo pueda entrar, pero es un tiempo valioso que el blanco aprovecha. Y ahora, curiosamente, el blanco toma esta decisión, que implica un cambio de damas, pero porque ha profundizado, y el cambio de damas no va a disminuir las opciones de ataque y la presión que el blanco está ejerciendo. Todo lo contrario, no es fácil para las negras jugar en esta posición, ¿no? Por ejemplo, jugadas que creeríamos liberadoras con facilidad, como el troque corto, simplemente el blanco juega acá y los dos caballos están comprometidos. O sea, sus piezas están demasiado mal ubicadas, demasiado propensas a ataques por parte del negro. Come aquí, el blanco come, obviamente ya con damas en el tablero, sin damas en el tablero sí le preocupa que un peón pueda quedar en G2, ¿no? Porque ya no es tanto que vaya a haber un ataque de mate en realidad, sino que puede haber ganancia material por sus piezas descoordinadas. Así que tampoco se va a tomar riesgos tan grandes. Come allí, pero ahora sí, sigue martillando aquí a las piezas rivales. Si caballo por C5, torre por F6, ventaja decisiva, ataque simultáneo. Sin contar estos dos peones que, bueno, valen menos, pero se queda todo completamente tocado. Ventaja decisiva blanca. ¿Y qué hacer? Si te están amenazando pues allí en D7, ¿no? Alfil G4, defiende, refuerza la defensa de D7. Le caen ahora por F6. Si mueve el caballo a cualquier casilla, por ejemplo aquí, para estar a salvo, perdido completamente. Se cae el alfil, ¿no? Se derrumba todo. Si no se cae el alfil, se caen varios peones por allí y el rey está completamente expuesto. Claro. Ya aquí pues Salinas está prácticamente muy perdido. Juega aquí, rey E7, para intentar defender todo, pero se nota claramente ya que hay una sobrecarga en la posición. Eliminación de la defensa de F6, no exactamente, también de la defensa de E5, ya que junto con E5 cae F6. Dos piezas a cambio de una torre, y no queda ahí. Jaque. Tres piezas menores van a quedar a cambio de una torre. Ahora sí, indudablemente estamos ante ventaja pues súper decisiva por parte de las blancas. De todas maneras pues esta jugadita, esta situación la vamos a profundizar un poquito más porque da para analizar bastante. Ya. Ahí nos quedan por ahí unas 5 partidas más. Estas 5 y una más o dos más y terminamos por completo el E6, ¿no? Ya luego ya nos quedamos solamente con la jugada caballo G4 para completar todo nuestro estudio contra la Naino. Ah, perfecto, genial. Entonces me imagino que antes de mi viaje ya estaría todo ok. Lo más probable es que sí. Ah, genial, estupendo.